El tema 3.1 de la unidad 8 se refiere a lo que es el valor aproximado. Esto ocurre cuando calculamos una división, ya sea aplicando el proceso o haciendo uso de una calculadora. Entonces a veces las divisiones tienen una gran cantidad de cifras decimales. Tienen, 5, 6, 7, 8 o más dígitos como cifras decimales. Entonces lo que podemos hacer es, para no escribir todos esos dígitos decimales, poder redondear a partir de 2 o de 3 cifras que sean significativas. Y para ello lo que se hace es aplicar las que se conocen con el nombre de reglas de redondeo. Y esas reglas de redondeo, pues se supone que usted las aprendió allá en educación básica. Esas reglas son las siguientes, miren. Si el primer dígito que se va a eliminar es menor que 5, ese dígito y todos los dígitos que le siguen simplemente se eliminan. O si el primer dígito que se eliminará es mayor que 5, o si es 5 seguido de dígitos que sean diferentes de 0, entonces todos los dígitos siguientes se suprimen y el valor del último dígito se va a conservar, ¿verdad? Pero se le va a aumentar una unidad. El número obtenido después de aplicar esta regla de redondeo, a eso se le llama valor aproximado. Y al resultado con todos los dígitos se le llama valor real o valor exacto. Y si yo resto al valor real el valor aproximado, a eso se le llama margen de error, a ese resultado, de esa diferencia, de esa resta del valor real con el valor aproximado, a eso es lo que se le llama margen de error. Y al valor absoluto del margen de error, que puede ser como máximo la mitad de la unidad, ese es lo máximo que puede ser, a la que se aproxima un número. Por ejemplo, vaya, si tengo como resultado 12, vaya, y lo quiero redondear hasta las unidades, es decir, hasta el 1, el valor absoluto del margen de error, ya dijimos, puede ser como máximo 0.5. Por lo tanto, el valor real de ese número 12 va a estar entre 11.5 y 12.5. Es decir, que va a ser, y se escribe de esta manera, 12 es mayor o igual que 11.5, porque ahí está cerca el 12, y menor que 12.5. ¿Por qué menor que 12.5? Porque si yo veo que aquí tenemos un 5 y estoy aproximando, este se convertiría en 13, ¿verdad? Por las reglas de aproximación le aumentaría 1. Y entonces, por eso le ponemos menor nada más, porque no puede ser igual, porque se convertiría en un número 13, ¿verdad? En este otro caso, si el resultado, por ejemplo, fuera 8.4 ya redondeado hasta las décimas, el valor absoluto del margen de error puede ser como máximo un 0.05. Vea que aquí era una parte entera, aquí es una parte, aquí era un número entero, era el 12, aquí es un número decimal, 8.4. Entonces, por ese decimal, ¿verdad? La mitad de 0.1, porque aquí estamos hablando de una décima, ¿verdad? Y, o sea, una décima es 0.1, y si usted divide entre 2, ¿verdad? Ese es 0.1, porque eso es lo que hemos planteado. Si lo dividimos entre 2, eso me va a dar 0.05, porque es la mitad, recuerde que es la mitad de ese, ¿cómo se llama? De la unidad, ¿verdad? Y en este caso, la unidad aquí es el número decimal. Entonces, ¿por qué? Porque es hasta las décimas, dice que voy a redondear. Entonces, como el valor máximo será la mitad de 0.1, que es 0.05, entonces el valor real va a estar entre el 8.35, se lo restamos, ¿verdad? A 8.4 le restamos 8.05, me queda 8.35. Y 8.45, quiere decir que a 8.4 le sumamos el 0.05 y va a dar 8.45, para poderlo escribir con esta notación.
8.4 es mayor o igual que 8.35, porque aquí, miren, si lo aproximo se convierte en un 8.4. Entonces quedaría igual. Y va a ser menor a 8.45, sin el signo igual, porque recuerde que si lo aproximo acá, este se convertiría en 8.5. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar estos conceptos. Entonces ahora vamos a resolver estos problemas y nos pide que para cada una de estas cantidades determinemos el valor aproximado según se indica en cada caso aquí, el valor absoluto del margen de error y el rango del valor absoluto del valor real. Entonces vamos a ir resolviendo uno por uno. Y vamos a comenzar primero con la aproximación, el redondeo. En el caso de los que van desde el literal A hasta el literal D, dice que los aproximemos a las décimas. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Del A al D decía ahí hasta las décimas, es decir, hasta esta posición, mire. Hasta las décimas, lo vamos a señalar. Quiere decir que este aproximado le vamos a poner así, porque no es igual, ¿verdad? Sino que es aproximado. Será, ahora me fijo en el que está a la derecha, es 5 seguido de dígitos distintos de 0. Entonces, este 7.6597 aproximado sería 7.7. Le voy a aumentar una unidad, porque es 5 o mayor que 5, ¿verdad? En este caso es 5. Ahora el siguiente, 8.3254. El que sigue a la derecha del que voy a redondear, que es el 3, pues es menor que 5, es 2. Entonces quedaría igual. Se convertiría en 8.3. Queda exactamente igual. El que sigue, aquí tendríamos, lo mismo sucede, mire, este es menor que el 5, por lo tanto me quedaría 9.4. El siguiente nos pide que lo redondeemos, y en este caso hasta el 5, ¿verdad? Y entonces el que le sigue es mayor que 5, por lo tanto le voy a aumentar una unidad, se convertiría en 4.6. En el resto, desde el E hasta el H, nos pedía que efectuáramos la división y que redondeáramos el resultado a partir de las centésimas. Entonces, si usted, por ejemplo, divide, en este caso es 17 entre 3, ¿verdad? Le va a dar 5 puntos y le va a dar 6, 6, 6, 6, 6 y ahí continúa, ¿verdad? Pero voy a redondear a las centésimas, decía. Y entonces las centésimas, décima, centésima, sería ese 6. Pero el que le sigue también es un 6. Por lo tanto, esto quedaría redondeado de la siguiente manera. Lo vamos a poner así. Esto va a quedar redondeado como 5.67. Porque voy a redondear a partir de este número, ¿verdad? Este es mayor que 5, le voy a aumentar una unidad. Ahora veamos el siguiente. El siguiente es 20 dividido entre 6. Y eso me va a dar 3.333 y así sucesivamente. Señalemos las centésimas, que sería ese 3. Como el que le sigue es menor que 5, quiere decir que esto me va a quedar en 3.33. Ahora vamos al siguiente. Si dividimos 52 entre 22, eso me va a dar 2.36, 36, 36, 36 y ahí continúa. Vamos a redondear a las centésimas. Entonces, identifiquemos las centésimas. Sería este primer 6. Y entonces, al aproximar, el que le sigue es un 3, es menor que 5, entonces me quedaría 2.36. Luego
vamos al siguiente, que sería dividir 37 entre 13. Y al dividir ese 37 entre 13, me va a dar 2.84, 61, 53, 8, y ahí va a seguir, ¿verdad? Pero como lo quiero aproximar a las centésimas, sería las centésimas, el 4. El que le sigue, si usted se fija, es un 6, es mayor que 5, por lo tanto aproximado quedaría en 2.85. Y ahí tenemos ya la aproximación, dándole respuesta a esta parte primera. Entonces repito, ahí le hemos contestado la primera pregunta, que era la aproximación. Vamos a la segunda. En la segunda nos preguntaba cuál es el valor absoluto del margen de error. ¿Cómo encontramos ese valor absoluto del margen de error? Recuerde que eso es la mitad, ¿verdad? El valor absoluto es la mitad de la unidad que se aproxima. Como en la primera aproximamos, en las primeras de la A a la D, vamos a poner así, de la A a la D, se aproximó hasta las décimas, es decir, hasta 0.1. Por lo tanto, si usted encuentra la mitad de 0.1, o sea, lo divide entre 2, entonces el margen de error, ¿verdad? De la A a la D, el margen de error es de 0.05. Y en el caso, esto sería de la A a la D, pero en el literal, desde el literal F, perdón, E, sería de la E, del literal E a la H, ahí se aproximó hasta las centésimas, es decir, hasta 0.01. Entonces, si usted divide ese 0.01 entre 2, le va a dar 0.005. Entonces, el margen de error de la E a la H, el margen de error es de 0.005. Y ahí tendríamos ya dada la respuesta al literal B, o el número 2, mejor dicho. Luego el número 3 dice que encontremos el rango del valor absoluto del valor real. Y recuerde que lo que hablamos sobre el valor real, ¿verdad? Ese rango del valor real lo obtenemos, ¿verdad? Restándole en este caso el margen de error, o sumándole el margen de error, para ver entre qué rangos encontramos cada uno de esos valores, pero a partir de la aproximación. Entonces, para cuestión de tiempo, lo hemos hecho de una sola vez, pero vamos a explicar cómo se hizo. Recuerde que de la A a la D se aproximó hasta las décimas. Entonces, como la posición o la unidad que he aproximado es a las décimas, es decir, el 0.1, la mitad de 0.1 es 0.05. Entonces, al valor aproximado le resté 0.05 y me va a dar 7.65. Y así hice desde la A hasta la D. Al valor aproximado 8.3 le resté el 0.05 y me da 8.25. A 9.4 le resté 0.05 y me da 9.35. Y a 4.6 le resté 0.05 y me da 4.55. Eso es para el límite inferior, digamos, del rango.
Pero para el límite superior lo que se hace es que se le suma al valor redondeado. 7.7 le sumé 0.05 y me da 7.75. Y lo mismo hicimos en cada uno de ellos, le sumé. Eso es para el literal A hasta el D, para poder determinar el rango del valor absoluto del valor real. Pero del E en adelante, recuerde que aquí se aproximó hasta las centésimas. La centésima es 0.01. Si usted divide, como esa es la unidad, el 0.01 lo divide entre 2, entonces le va a dar 0.005. Entonces eso es lo que le restamos al valor aproximado, a 5.67, ¿verdad? Le restamos el 0.005, entonces me va a dar 5.665. Si a 3.33 le restamos 0.005, nos queda 3.325. Y así sucesivamente acá, miren. Y por el otro lado, aquí se lo sumamos, ¿verdad? Y recuerde que la notación es hacia la izquierda es mayor o igual y hacia la derecha es menor. Y de esa manera es que se encuentra el rango del valor absoluto del valor real.